Hola, ¿qué tal? Este video tiene como objetivo el ver las variaciones infinitas y las variaciones finitas en términos de llevarlo a cabo para el análisis de crecimiento. La idea es que si nosotros empecemos con las variaciones infinitas, variaciones infinitesimales. Si nosotros tenemos que A es igual a B por C, esto va a implicar que en términos del logaritmo natural, el logaritmo de A es igual al logaritmo natural de B más el logaritmo natural de C. Por tanto, la variación del logaritmo de A se va a explicar por la variación del logaritmo natural de B más la variación del logaritmo de C. Ahora bien, nosotros sabemos que si tenemos una función como esta, la derivada con respecto a x de esta función logarítmica no es otra que 1 sobre x, lo que implicará que la diferencial de y, es decir, delta y, va a ser igual a, si esto está dividiendo, pasa a multiplicar a esta parte de acá, y por tanto, fijarse que entonces tendríamos delta x sobre x. Y esto por definición es la tasa de crecimiento. Recordar que la tasa de crecimiento no es más que el año inicial entre el año final, entre el año inicial, si quieren ponemos aquí 1, y entonces tendríamos que a esto le podemos restar el año original, el año base, y esto por tanto es el incremento de A0 dividido entre A. O bien si lo quieren, lo podemos nosotros plantear en términos de X. Si nosotros tenemos xt y aquí t más 1 y aquí xt, tendríamos nosotros que, si le restamos a xt más 1 el xt, tendríamos el incremento de xt sobre xt. Y esto por definición es la tasa de crecimiento, que por simplicidad, aunque esto es una cuestión que los puristas evidentemente podrían mejorar y hacer la apreciación de que no es tan correcto eso, si yo pusiera un punto arriba, esto lo va a simbolizar como la tasa de crecimiento. En ese sentido, entonces, lo que se dice es que más bien lo que sucedería es que esto sería así, con una variación en el tiempo. Pero por ahora me basta con plantear que eso que está aquí, x dot, inspirándonos en las ideas de Valenzuela, Feijóo, pues entonces tenemos ahí que la tasa de crecimiento pues se puede plantear o denotar con un punto arriba. Y lo vamos a denotar de ese modo. La tasa de crecimiento es con un punto arriba, la letra, y un punto arriba denota pues entonces eso, una tasa de crecimiento. Entonces, de alguna manera hemos planteado nosotros que el incremento o delta ln de x es igual a la tasa de crecimiento, aproximadamente igual a la tasa de crecimiento. Eso es lo que hemos demostrado abajo de este rectángulo, ¿verdad? Y tomando eso en cuenta, se va a reescribir lo que tenemos aquí.
voy pues entonces a... Bien, hemos borrado aquí y continuamos ya sabiendo nosotros que eh, eh, tendríamos que la variación del logaritmo natural de una variable es igual o aproximadamente igual para crecimientos muy pequeñitos a la tasa de crecimiento de esa variable. Tomando eso en cuenta, entonces A se convertiría en A dot igual a B dot más C dot. De este modo, la multiplicación de dos expresiones, dando cabida a una tercera, en este caso A, expresada en términos de tasas de crecimiento, es en realidad la suma de esos dos componentes, de B y de C. La suma de las tasas de crecimiento de B y de C dan la tasa de crecimiento de A, siempre y cuando tengamos como partida, como la ecuación de partida, esto. Entonces tendríamos, por resumir, que si A es igual a B por C, esto implica, ya lo hemos demostrado anteriormente, que A dot es igual a B dot más C dot. Y por analogía se podría desarrollar, pero lo dejamos que lo desarrolle eh, el que nos está viendo. Si A es igual a B entre C, aplicamos logaritmos, entonces sería el logaritmo de B menos el logaritmo de C, y en consecuencia tendríamos A dot es igual a B menos B dot menos el crecimiento de C dot. Y una tercera que nos puede ser muy útil es que si A es igual a B más C, aquí ya no podemos aplicar logaritmos de manera inmediata. Es más complicado hacerlo de ese modo, pero se puede demostrar que esto es igual a el crecimiento de A es igual al crecimiento ponderado de B, ponderado por el peso que tiene B en A, más el crecimiento de C, ponderado por el peso que tiene C en A. Vamos a demostrar eso, lo demostramos aquí muy rápido, pero estas tres eh, eh, propiedades, digamos, estas tres observaciones en términos de convertir una ecuación en variables en crecimiento, me parece que son muy importantes, porque nos pueden ayudar inmediatamente a comprender conceptos económicos, como por ejemplo, y ahora hago esta demostración, ejemplos de ello es por ejemplo la ecuación cuantitativa del dinero. B es igual a P por Q. Evidentemente, al transformar en logaritmos, al hacer variar esos logaritmos, obtenemos que el crecimiento de la masa monetaria más la velocidad y su crecimiento es igual a el crecimiento de los precios más el crecimiento de las cantidades producidas o de los productos producidos. Aquí, sin hacer análisis dimensional, fijarse, sin hacer ese tipo de análisis dimensional, que podría haber aquí problemas, pero bueno, no voy a meterme por ahora en eso. Si esto fuera cierto, si cualquier expresión mb igual a p por q, se podría expresar o reexpresar en términos de tasas de crecimiento de este modo. Ahora bien, si esto es así, si está dado el nivel de cantidades y no se puede mover en un año o de un año a otro o de un periodo muy pequeño a otro, y la velocidad la consideramos también dada como un dato que no puede variar, si esto es así, entonces tendríamos que, a partir de la teoría cuantitativa del dinero expresada en esta ecuación,
los precios únicamente podrían crecer por el efecto de la masa monetaria. Y esto evidentemente es muy comprensible, muy intuitivo y simplemente nos ha ayudado a expresar una ecuación que está en términos absolutos, expresarla en términos de tasas de crecimiento. Otra expresión, antes de hacer la demostración del tercer punto que habíamos planteado acá arriba, ¿de acuerdo? Este es el primero, la segunda que hemos dicho propiedad, la tercera. Antes de demostrar la tercera, podríamos plantear, fijarse, que un ejemplo podría ser, de hecho, la tasa de rentabilidad. Si asumimos que esto es la tasa de plusvalía y esto la composición orgánica o la composición de capital, es evidente que de esta ecuación número 1 romano podemos plantear la siguiente ecuación. 2 romano. Que la tasa de ganancia en términos de crecimiento es la suma de P dot más, al dividirse es menos el crecimiento de la composición de capital. Ahora bien, si esto es cierto, y además es cierto que teóricamente se puede demostrar que P, su crecimiento, es menor al crecimiento que tiene la composición de capital, la consecuencia lógica es de que necesariamente esto implica que si esto es cierto, esto que está aquí lo va a hacer también. Va a tener crecimientos negativos si se cumple esta propiedad también, este supuesto. Como pueden ver, nuevamente, de una expresión como está en 1 romano, podemos derivar una ecuación en términos de tasas de crecimiento y jugar con ella y hacer de alguna manera elucubraciones, especular qué sucedería si se cumple esto o si se tiene como hipótesis esto otro. Y en ese sentido es muy fácil el manejo de ecuaciones y de cuál es su relación con las otras variables. Bien, vamos a hacer la demostración que había quedado pendiente. Voy a copiar esto. Vamos a copiarlo. Vamos a ver. No sé si va a ser mejor copiarlo todo. Bueno, control C, bajamos, control V, ahí está. Bien, si esto es cierto, vamos allá a demostrarlo. Voy a poner en negro. ¿Qué les parece? Ahí está. Y entonces tenemos lo siguiente. Nosotros tendríamos que el incremento de A va a ser igual al incremento de B más el incremento de C. Eso creo que se puede aceptar. Ahora bien, si yo divido en la parte izquierda sobre A, ya sé que eso por definición es la tasa de crecimiento. ¿No es así? Y del mismo modo tendría que hacerlo en justa medida para no desbalancear la ecuación, dividir entre A la parte derecha de esa ecuación. No he modificado absolutamente nada. Está equilibrada la ecuación. Bien, pero de aquí se desprende algo bien interesante, porque entonces ya aquí tengo A dot. Y aquí tendría yo delta B sobre A. Y luego tendría delta C sobre A. Y fijarse que todavía puedo yo simplificar. Porque delta A es igual a delta B sobre, podríamos hacerlo sobre A, pero fijarse, ¿qué sucede si yo multiplico B
y lo divido por b. No se modifica esta expresión o este monomio, esto que está aquí, este rectángulo, no se modifica. Y lo mismo si yo hago esto otro. Si yo multiplico esto por c y lo divido por c, tampoco se modifica. Pero lo que gano es algo muy útil, porque reagrupando yo tendría que delta b sobre b y a sobre b es la misma expresión que la de arriba. Y lo mismo acá, delta c sobre c y c sobre a. Nuevamente, lo que tendría yo aquí es a dot va a ser igual al crecimiento de b multiplicado por la participación de b en a. Aquí estaría equivocado. Vamos a ver. Sería, ¿verdad? B en a. Es b en a y c en a. Entonces aquí esto lo borramos aquí. Fíjense que es así. Sería b, claro, porque estaríamos utilizando esta aquí. Y luego, por diferenciar este, lo dejaríamos ahí en esa parte. Es decir, perdón, utilizaría un b que está multiplicando, que es este. Perdón, creo que me he confundido. Lo cambio. Ahora sí, estaría utilizando este b que está aquí. Ajá. Y este que está aquí abajo dividiendo, estoy utilizándolo acá. Bueno, total que esto es b entre a. Y evidentemente es el peso que tiene b en a. Por eso es que se pone con esta w de wage, de peso, ¿sí? En inglés. Y esto sería b más el crecimiento de c multiplicado por el peso que tiene c en a. Y esto es precisamente lo que nosotros queríamos demostrar, ¿verdad? Aquí está. Bien. ¿Y para qué diablos nos puede servir esta última expresión? Ah, muy interesante. En el libro en el artículo de Robert Solow sobre crecimiento, él plantea la productividad total de los factores. Si no mal recuerdo, es en el año 56-57, este artículo sobre cambio técnico. Y él plantea, entre otras cosas, que si nosotros partimos, lo voy a poner con otro color para que no se confunda, lo pongo con rojo, con otro color, con este azul. Él plantea que el Producto Interno Bruto podría ser igual a A por K, utilizando la Cobb-Douglas, L beta. Aplicando logaritmos, ¿verdad? Sabemos nosotros que tendríamos esto. Más beta, logaritmo natural de L. Y la variación del logaritmo de y va a ser igual, vean ustedes, a la variación del logaritmo de a más alfa, la variación del logaritmo de k, más beta, la variación del logaritmo de L. Y nosotros ya sabemos que esto significa A dot, es decir, la tasa de cambio técnico, ¿no? Un concepto algo difícil de manejar, más alfa k dot más beta L dot. Y esto en la parte izquierda pues es y dot. Entonces tenemos aquí que el Producto Interno Bruto es igual a
o se descompone en el cambio técnico, en su crecimiento, más el crecimiento del capital ponderado, ¿verdad? Por alfa, más la tasa de crecimiento del empleo ponderado por beta. ¿De acuerdo? Y esto es interesante porque de aquí sale la productividad total de los factores, es decir, la PTF. La PTF es igual a A dot y no es más que el Y dot, si todo esto lo pasamos a la izquierda, menos AK más B menos beta L. Ahí está. Y bueno, pues con esto podemos calcular la llamada PTF o productividad total de los factores. Así nada más. Y podría hacerse aquí todavía mucha más álgebra, ¿no? Podría ponerse esto en términos de cantidades intensivas de productos, es decir, podría dividir yo de esta expresión, podría dividir yo menos L, es decir, esto estaría implicando, fijarse, la productividad del trabajo. ¿De acuerdo? Y esta productividad del trabajo podría plantearse como bien, pues va a ser necesario el tener que detener a veces este video, perdonar, pero bueno, si nosotros eh, restamos la tasa de crecimiento del empleo, ya tendríamos la tasa de crecimiento de la productividad laboral. Pero se puede demostrar que si nosotros seguimos con esta idea, fijarse, A dot más menos L. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho acá, ¿verdad? En esta parte. Y si nosotros regrupamos, vamos a tener una interesante expresión. Lo vamos a realizar ahora mismo.